El domingo 1 de julio van a ser las elecciones en México, en el que los candidatos Andrés López Obrador y Ricardo Anaya están liderando las encuestas para presidir al presidente Enrique Peña Nieto. Desde el inicio formal de las elecciones mexicanas se han registrado un alto número de agresiones e incluso asesinatos a candidatos y precandidatos y sus familiares. Para conversar sobre la situación mexicana nos encontramos acá en el Líbero con Roberto Salinas León, doctor en Filosofía Política y presidente del México Business Forum y un liberal clásico. Muchas gracias, Roberto, por estar acá conversando con nosotros. Encantado. Bueno, para partir conversando, ¿cómo se explica los niveles de violencia que hay en su país? Bueno, hay un gran descontento social con diversos temas, entre ellos ciertamente este círculo vicioso de crimen, corrupción y violencia. Algunas zonas del país mexicano, un país muy amplio, muy grande, que prácticamente han sido abandonadas por el Estado y tomadas por grupos de crimen organizado, en donde ellos han sido el leviatán que se ha impuesto ahí para prácticamente gobernar esa zona. Y cualquier ataque que venga por fuera es en parte lo que provoca este tipo de asesinatos. Entonces es una guerra realmente para manifestar, digamos, el control sobre ciertos territorios. Esos territorios tienden a estar muy ligados a centros de distribución de estupefacientes y de narcotráfico. Es decir, son canales de distribución que se vuelven estratégicos en toda la cadena productiva de lo que es la distribución y la comercialización de estupefacientes y de narcoproductos. Eso combinado también con un tremendo enojo social y un descontento social con los niveles obscenos de impunidad y de corrupción que han caracterizado a todos los niveles del gobierno, gobiernos municipales, gobiernos estatales y ciertamente el gobierno federal, no necesariamente ligados a Enrique Peña Nieto, aunque ha habido escándalos verdaderamente vergonzosos y que han humillado a la población mexicana. Entonces, este enojo es el que está detrás de la efervescencia política que existe, de los ataques, digamos, de lo que podríamos llamar la víscera y el veneno que hoy está dominando y predominando dentro de los debates públicos y ciertamente la contienda política. Y en redes sociales, en medios, el nombre que más se repite es el de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es posible que la izquierda llegue a liderar su país? Sí, claro que cuando hablamos de izquierdas no sabemos exactamente de qué izquierda estamos hablando. Hay mucha gente, digamos, de una izquierda radical que se ha unido con el partido de López Obrador, pero López Obrador, hay que recordar, yo no lo considero un ideólogo de izquierda tradicional. Él es una criatura nata del PRI patrimonialista y corporativista del pasado. De ahí nació. En Tabasco, ahí fue donde, en el estado de Tabasco, ahí fue donde consolidó él su poder y su ascenso político. Después se unió al PRD, que era el Partido de la Revolución Democrática, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, que era la alternativa de izquierda al Partido Revolucionario Institucional, sobre todo cuando Carlos Salinas de Gortari, hace más de 25 años, inició toda una serie de reformas estructurales muy importantes, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, ha venido cambiando. Abandonó el PRD y fundó su propio partido que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Entonces, él se ve hoy en día como, más que de izquierda, como un transformador. Es el típico populista latinoamericano o caudillo, más bien caudillo latinoamericano, y un día asesorado por algunos empresarios bastante conocidos y por gente que es reconocida por su, digamos, moderación y sensatez, Esteban Moctezuma, Alfonso Romo, puede despertarse y le decimos es el mejor Lula. Pero el día siguiente, con gente como el ex colaborador de él en la Ciudad de México cuando fue regente, Gerardo Noroña, o con Paco Taibo II, un escritor que ha dicho que a esos pinches neoliberales los vamos a fusilar en el Cerro de las Campanas igual que a Maximiliano. Entonces a veces se despierta como el peor Chávez
Y la gran incertidumbre es que no sabemos exactamente qué López Obrador va a predominar. Al final es pragmático, donde haya dinero y donde haya flujo de efectivo es a donde se va a ir, más que por ideales de izquierda, aunque se dice representar una izquierda, pero es una izquierda no progresista, es mucho más primitiva. Incluso es Ricardo Anaya, hoy el que parecería ser más de ese tipo de izquierda progresista que López Obrador. ¿Y las preferencias de la gente por López Obrador responden, usted cree, más porque comparten su programa o más bien por un descontexto de la actual situación del país? Por tres situaciones. Una, porque se presenta como redentor. Y hay un gran enojo y un gran descontento después de dos administraciones del Partido de Acción Nacional. Sacaron al PRI de los Pinos, fue el equivalente a nuestra caída del muro de Berlín en el año de 2000, pero digamos, no que haya cambiado mucho la cosa. Y fue una escalada de violencia porque fue en la administración de Calderón que se le declaró la guerra al narco. Y eso, bueno, ha producido unos niveles de violencia que jamás habíamos visto en México. Entonces se presenta como un redentor, como alguien que cambia la historia, que va a San Benedicto que va a eliminar la corrupción el día de mañana. Y mucha gente se cree esa historia. Por otro lado, lleva 18 años en campaña, desde que fue regente de la Ciudad de México, del 2000 al 2006, y en adelante, cuando perdió las elecciones en el 2006, bloqueó la Avenida Reforma, que es como que en Estados Unidos Al Gore hubiera bloqueado, desde cuando perdió con Bush, que perdió por muy poquito, como si hubiera bloqueado Madison Avenue o la Quinta Avenida de Nueva York durante 3 meses, o sea, paralizó por completo la ciudad, y otra vez en 2012, que volvió a perder, pero ha estado en campaña, son varios años de campaña, y ha generado un gran resentimiento de lucha de clases. Es la mafia del poder contra los buenos y los virtuosos y los que están en contra de la corrupción. Entonces, cualquiera que lo ataca es automáticamente la mafia del poder. Ha sido muy hábil en posicionarse y en poder capturar el voto que llaman el anti-establishment, el anti-establecimiento. Bueno, y el tercer factor es que hay que reconocerlo. Escándalos en donde se sabe muy bien los vínculos de empresas como Odebrecht, que dieron dinero a altos funcionarios dentro del gobierno de Peña Nieto y no han hecho absolutamente nada. Los señores están, la exesposa del gobernador de Veracruz, Duarte, viviendo en Londres en un departamento de 8,000 libras al mes. O sea, eso verdaderamente, pues, caray, a mí me enoja. Entonces, ¿cómo no le va a enojar sobre todo al que nació hace 18 años? Al millennial mexicano lo tiene muy enojado, y ese voto lo ha logrado capturar López Obrador, y creo que por eso está apuntalado, no necesariamente por su programa, sino por el voto de castigo al gobierno imperante ahorita. O sea, el centro y la derecha también tienen una responsabilidad si es que López Obrador gana estas elecciones. Digamos que el gobierno actual, a pesar de unas extraordinarias reformas que hizo, por su comportamiento y por ese nivel obsceno, algún amigo mío dice hasta pornográfico es el nivel de corrupción y de impunidad al que ha llegado a México, y eso tiene que parar. Ahora, no digo que López Obrador vaya a ser la solución, repito, él fue parte de ese PRI corporativista y patrimonialista. El segundo piso que se construyó en la Ciudad de México, que tenemos hay toda una avenida que atraviesa la Ciudad de México, que se llama el Periférico, se construyó un segundo piso en el Periférico. Esos contratos no podemos ver cómo se asignaron o quién los ganó hasta el 2025. Si el señor se cree el paladín de la transparencia, pues que abra los contratos de una vez, pero no lo quiere hacer. Se va a poner muy simpático a partir del 1 de julio en México. ¿Y cuánto afecta los niveles de violencia y de narcotráfico que vive el país para las elecciones? Yo creo que los afectan de una forma considerable, sobre todo en aquellas zonas que, repito, son zonas fallidas, son zonas en donde ni la policía municipal, ciertamente la estatal, ni la policía federal ha logrado entrar y ha logrado poner un orden o a poder ejercer el monopolio del gobierno, pues que le corresponde al gobierno. Entonces, grupos como los Caballeros Templarios, antes los Zetas, y eso aún que han capturado al Chapo Guzmán y que lo han extraditado, y la Barbie que acaba de ser sentenciado en Estados Unidos, y lo único que produce es al matar al alacrán grandote, de repente surgen otros 100 alacranes que quieren
el mismo puesto. Ese es un tema mucho más de seguridad nacional que tiene que ver con Estados Unidos, porque si bien hay canales de distribución y hay una oferta que se está distribuyendo a través de México, pues vaya, el margen en un producto comercial siempre está en el último punto de venta, en lo que se llama el retail. Y ese retail está en Phoenix, está en Los Ángeles, está en la ciudad de Nueva York, y también están integrados estos grupos criminales en esa cadena. Pero ciertamente tiene que haber un contubernio con algún cartel Smith o con algún cartel Jones o con algún cartel en los Estados Unidos. No se podría hacer solo. Entonces, es ambas partes. Si dejan de consumir tanta cocaína y metanfetamina y tanta droga en los Estados Unidos, tantos opioides, vaya, una gran parte del problema que hoy sufrimos con la violencia y el narcotráfico en México, creo que se disminuiría. Faltaría ver si eso es cierto o no, pero caray, pongámoslo a prueba. Estas decriminalizaciones, sobre todo de la marihuana, que se están empezando a dar en estados como Colorado o el estado de Washington, ahora en la ciudad de Washington también, en California y otros estados, yo creo que va a ser enormemente benéfica para reducir ese margen en donde pues le lleva al narcotraficante a apostarle todo, incluso a punta de decapitaciones y de violencia y de controles de enteras regiones. Y se ha comparado a López Obrador con Hugo Chávez. Sí. ¿Cuáles son las similitudes que tienen y qué tan cierto, qué tan probable es que llegue a ser México como un Venezuela? Es una gran pregunta, es un gran temor, Y yo en lo personal soy más optimista del contrapeso de ciertas instituciones y ciertos cambios que se han dado en México que van a evitar, o más bien van a orillar a López Obrador por la vía del pragmatismo. Repito, siendo una criatura política que nació en el corazón del PRI patrimonialista, al final va a ser pragmático y va a ir donde los mexicanos llamamos el hueso, es decir, como el perro se le da el hueso, lo tiene uno tranquilo y contento. En la medida que el político tenga el hueso, esta es digamos, el símil bastante pedestre que utilizamos en México, pero al fin y al cabo es el que utilizamos. En la medida que haya ese hueso fiscal, yo creo que López Obrador se puede contener. Sería una tontería jugar con la estabilidad de precios, por ejemplo, que fue un logro después de ciclos de devaluación y de inflación, y similar a lo que ha sucedido en países como, bueno, ciertamente como Chile, que tuvo su experiencia en los 70s y en los 80s con las crisis macroeconómicas. Pero hoy tenemos una generación de mexicanos que ha crecido sin conocer esos ciclos de devaluación e inflación que fueron tan dañinos para generaciones como la mía. Yo pertenezco a una generación devaluada, mientras que, por ejemplo, mis hijos ya son parte de una generación revaluada, en donde ya se toma como un hecho. Empezar a jugar con la estabilidad del poder adquisitivo del mexicano va a ser muy contraproducente, muy rápido. Otra cosa, después de 25 años y con todas las tonterías que dice el payaso de Trump en Estados Unidos, la integración de cadenas productivas. Es extraordinariamente difícil desarticular eso. Si 60% de mi economía depende con comercio en los Estados Unidos, eso es, vaya, la enorme cantidad de empleos, de valor agregado, de derrama económica, de crecimiento que existe alrededor de ello. O sea, quitarlo de la noche a la mañana no va a ser tan fácil. Es decir, el propio López Obrador se ha manifestado a favor del Tratado de Libre Comercio porque no le queda otra, no le queda otra. Si ya hay cadenas productivas que van desde Anchorage, Alaska, hasta Tuxtla Gutiérrez, ¿sí? Eso no se puede poner un fin a eso con una varita mágica o simplemente a punta de dedazos. Puede hacer un gran daño, sí, pero yo creo que más bien va a tratar de acomodar su programa político alrededor de lo que ya existe y de las consecuencias de estas reformas. El comercio internacional, México es el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá. Vaya, eso tiene que ser un candado político que seguramente va a orillar a López Obrador a que no se nos despierte algún día como el peor Chávez. Quizá tiene esos instintos y ciertamente es redentor. Su programa se llama Juntos Haremos Historia y habla de la cuarta transformación que va a ser en México.
No hay ninguna duda que se ve como lo que algunos intelectuales mexicanos han llamado el Mesías tropical, el gran Salvador, el San Benedicto que nos va a hacer todos buenos y ciudadanos virtuosos. De ahí a que suceda eso dentro de la realidad, por más ganas que tenga, yo tengo que confiar que hay instituciones y contrapesos dentro de la sociedad mexicana y la propia sociedad civil inquieta y que empiece a controlar la prensa, por ejemplo, yo creo que sería extraordinariamente peligroso y contraproducente para su partido. Bueno, y hablando de Estados Unidos, y ya para ir finalizando, mi pregunta es, gane quien gane, ¿qué debería hacer el futuro gobierno mexicano que salga electo frente a un Estados Unidos que ha sido súper duro con los inmigrantes, que habla de un muro con México, que habla de un control migratorio? Sí, bueno, el muro, pensamos que ya se había derribado, ¿no? El muro de Berlín. Entonces me parece no tan solo una idiotez monumental por parte de Trump de hablar de construir un muro. Además, la gran mayoría de inmigrantes ilegales de México lo que hacen es que vuelan por avión. Se consiguen una visa, vuelan a Chicago, vuelan a Miami o vuelan a Nueva York, a Puebla York le dicen algunos, porque en Puebla y Nueva York hay muchísimo poblano, y se quedan ahí. Eso es lo que hacen. No se necesita un muro, se necesita una mucho mayor colaboración. De hecho, hoy por cada inmigrante ilegal que cruza a los Estados Unidos, mexicano, de origen mexicano, no centroamericano y sudamericano, de origen mexicano, hay 3 a 4 que están regresando a México. Entonces, se han revertido los flujos migratorios. La narrativa ha sido muy dañina porque además es muy indignante, ¿no? Somos los bad hombres, los mexicanos, que comparó con que las drogas y los violadores y los criminales que nos están exportando los criminales. No es cierto, no es cierto. Digo, también, ¿quién nos vende las armas? Son los Estados Unidos. Entonces, Trump realmente ha metido leña a un fuego extraordinariamente peligroso y ha dañado una relación que siempre ha sido complicada, pero que gracias al comercio se había empezado a sanar mucha de esa víscera y de ese resentimiento histórico. Yo creo que el próximo presidente de México, que de Anaya, que de José Antonio Meade o que de López Obrador, lo que tiene que hacer es capitalizar las alianzas, porque una consecuencia no intencionada, muy positiva de toda esta narrativa ha sido que el gobernador de Texas de repente es nuestro amigo, porque no, y quiere pedir perdón ante las tonterías que dice Trump. ¿Por qué? Porque México es un extraordinario cliente de Texas. Texas le vende más de 100,000 millones de dólares en bienes y servicios a México, más que el resto del mundo. Y en California, bueno, el gobernador de California también quiere decir, híjoles, perdóname, el payaso de nuestro presidente, pero yo sí soy tu amigo. El gobernador de Arizona, la gobernadora Carmen Martínez de Nuevo México, el gobernador de Utah acaba de estar visitando a México, el alcalde de Nogales, el alcalde de Tampa Bay. De repente todos se han aliado con México, precisamente porque ven en México un gran futuro. Entonces lo que tiene que hacer el presidente es apalancarse justamente del poder político, sobre todo estados tan importantes como Texas y como California, para reconstruir esa relación con Estados Unidos. Y va a tener que poner un embajador que sea el equivalente a un Pancho Villa y que se le pueda enfrentar al señor Trump, ¿no? Que bueno, después de todo ha sido una especie de tormenta perfecta, ¿no? Vaya, la posibilidad de un redentor como López Obrador ganando las elecciones combinado pues con alguien que ha sido la peor amenaza que ha tenido México en los últimos 75 años. Bueno, muchas gracias, Roberto, por haber conversado acá en El Líbero con nosotros. Claro que sí, encantado. Bueno, estábamos conversando con Roberto Salinas León sobre la situación mexicana para las próximas elecciones. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales y comentar esta entrevista. Muchas gracias.